El frío no era una estación, sino una condición del alma en el invierno de 1948, en Buenos Aires, una ciudad opulenta y gris que guardaba sus promesas a puertas cerradas. Un par de botas de cuero fino, impecablemente lustradas hasta el extremo de la vanidad, se detuvieron sobre el concreto mojado de un callejón. El sonido del tranvía chirriando en la distancia era la única banda sonora de la miseria silenciosa de Alma. Un billete de alta denominación, verde y crujiente, la evidencia física de un mundo que ella solo rozaba, cayó lentamente girando con la brisa helada. Reposó junto a la suela rota de su zapato, un contraste hiriente entre la fortuna y la desesperación. Ella no levantó la vista, no lo miró, porque la dignidad, la última muralla que le quedaba, no podía permitirse mendigar una limosna. Ella temblaba frente al vapor caliente que escapaba de una rejilla de alcantarillado, buscando un alivio químico al frío que ya había robado el color de su piel y sus labios. El aire olía a carbón quemado, a la promesa del café fuerte y a la lluvia fina que no cesaba de caer, lavando el pavimento pero no los pecados. Alma, de 24 años, sabía que aquella era la última noche en la que la dignidad la mantendría en pie. Cruzar esa línea, aceptar la moneda, significaba volverse una estadística más de la calle. En su muñeca, una cinta de seda rota y deshilachada, el único símbolo que le quedaba de una herencia y un pasado limpios, se tensó, un recordatorio constante de su caída en desgracia, un pacto de honor que no podía romper. El dueño de las botas lustradas, el hombre de la opulencia, ya estaba dentro de un coche negro y lujoso, un magnate, un heredero, alguien que pensaba que el dinero era la respuesta universal. El coche se alejó sin esperar un gracias, sin buscar contacto visual, porque el acto de caridad fue un trámite para silenciar una conciencia ruidosa, no una muestra de bondad genuina. ¿Una ayuda que humilla es un acto de bondad o solo un costo de transacción para la élite? Alma se quedó sola con el billete a sus pies, sintiendo el brillo furioso en sus ojos, el último vestigio de la ex institutriz que un engaño cruel había arrojado a la calle. Su valor no residía en su belleza ni en su desesperación, sino en lo que podía soportar. Damián Herrera, el hombre del coche, se recostó en el asiento de cuero, su rostro impecable, pero sus ojos perpetuamente cansados y distantes. Heredero de un imperio naviero, su aspecto era la perfección del control. Su vestimenta, un luto implícito por la vida que había perdido. El gesto de dejar el billete no fue generosidad, fue culpa. El peso del accidente que le costó la vida a su prometida, un evento que él pudo haber evitado, lo había convertido en un hombre obsesionado con la eficiencia y el control. Él creía que el amor verdadero solo traía ruina, y su fortuna era su prisión, su muro emocional perfecto. Alma, huérfana y sola, solo deseaba recuperar la pequeña herencia familiar robada, un terreno sin valor para el mundo, pero invaluable para ella, pues honraba la memoria de sus padres. Su objetivo existencial no era la riqueza, sino el derecho a existir sin piedad, a recuperar el nombre y la dignidad que la calle le había arrebatado. Ella no era una víctima indefensa, a pesar del zapato roto y el frío. Su miedo principal era ser vista de nuevo con lástima, ser tratada como una mercancía rota que se puede arreglar con una moneda. La atmósfera de Buenos Aires era un manto de niebla helada y persistente que se colaba hasta los huesos. El contraste entre los edificios de mármol y los callejones oscuros era una metáfora de la abismal diferencia de clases. Ella, en la oscuridad; él, en la luz parpadeante de los candelabros de los salones ricos. Él la veía, si la veía, como un proyecto de caridad impersonal. Ella lo veía como la personificación del poder indiferente, la armadura de cinismo que la protegía de la verdad. La puerta maciza de caoba de la empresa Herrera se abría y cerraba, en la distancia, un sonido que era una sentencia.
la promesa de un mundo mejor o la condena de la calle. Alma sabía que ese billete era solo un aplazamiento, no una solución. Ella lo recogió con la punta de sus dedos, no por necesidad inmediata, sino para evitar que el viento se lo llevara. El acto de caridad se convertiría en un insulto del destino. La ferida emocional de Alma era profunda, el abandono. Creía que la bondad y la belleza solo atraían la traición, y por eso su dignidad era una muralla de hielo. El frío no le había quitado el brillo furioso de sus ojos, la prueba de que su valor no residía en lo que poseía, sino en su capacidad de resistencia, lo que generaba una empatía inmediata con el observador. Julian, en su oficina, no podía sacarse la imagen de la mujer en el callejón. Su acción de dejar el dinero, que él consideraba eficiente, le resultó súbitamente vacío. Su vulnerabilidad oculta era la necesidad secreta de que alguien le dijera que aún era digno de ser salvado, de que el control y la eficiencia no lo definían. La mujer no lo miró, no le dio las gracias, y eso, irónicamente, desarmó su arrogancia. A la mañana siguiente, impulsado por una incomodidad que no podía nombrar, Damián ordenó a su chofer buscar a la mujer del callejón. No por compasión, sino por control. Quería cerrar el capítulo de su culpa. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer una red más compleja. La mujer que él había intentado silenciar con una moneda era la llave de su propia redención, la última persona que pondría a prueba su muro emocional. El conflicto inicial ya estaba servido en la tensión silenciosa que se anticipaba. La dignidad inquebrantable de ella versus la culpa insoportable de él. Dos almas blindadas, una con la pobreza y la otra con la riqueza, destinadas a chocar en la opulencia gris de Buenos Aires. El desafío no sería el dinero, sino la verdad. Alma, usando el billete para comprar un café caliente, se dirigió al centro de la ciudad. Su objetivo era obtener información sobre el terreno robado. La coincidencia, el gancho del destino, estaba al doblar la esquina, donde la puerta maciza de caoba de la sede central de Herrera prometía un mundo de oportunidades. La mujer a la que Damián quería ayudar a distancia estaba a punto de irrumpir en su vida, sin pedir permiso, solo con la fuerza de su necesidad. El vestíbulo de las oficinas de Herrera era una catedral de mármol y ambición. Alma entró, sintiéndose un elemento discordante, entre el brillo de las lámparas de araña y el eco de los pasos apresurados. No fue el lujo lo que la intimidó, sino la sensación de que allí el aire era demasiado delgado para los débiles. El ambiente histórico y geográfico era palpable. El ocaso de la grandeza en Buenos Aires, una inestabilidad latente que solo los ricos podían permitirse ignorar. Ella no buscaba a Damián, buscaba información sobre su terreno. Su objetivo no era el magnate, sino la ley, la justicia para la memoria de sus padres. Alma fue vista por la recepcionista, una mujer impecablemente vestida que la miró con la cortesía fría reservada a los intrusos. Al preguntar por el departamento legal, Alma sintió el peso de la humillación, pero su rostro se mantuvo firme. La cinta de seda rota y deshilachada en su muñeca era un recordatorio constante de que ya no podía permitirse el lujo de ser una víctima. Ella era Alma, la ex institutriz, ahora una huérfana en desgracia, pero con la voluntad de hierro forjada por el abandono. Damián Herrera la vio primero. Estaba saliendo de su ascensor privado cuando su mirada, perpetuamente distante, se fijó en la mujer del callejón, ahora de pie, bajo la luz intensa del candelabro. Su aspecto era impecable, el traje cortado a la medida un muro emocional de eficiencia. La sorpresa fue un tic casi imperceptible en la esquina de su boca. No era solo la coincidencia, era el desafío silencioso en los ojos de ella lo que lo desarmó. Ella no lo reconoció, solo vio a otro hombre, de poder. Él se acercó,
Su paso era firme, el de un hombre acostumbrado a controlar cada centímetro de su entorno. «Disculpe, ¿está perdida, señorita?» Su voz era profunda, autoritaria, pero sin la crueldad que Elena Vargas había encontrado en Julian. Alma se giró, su mirada chocó con la de él, y el conflicto inicial estalló en la tensión de sus ojos. La dignidad de ella se enfrentó a la culpa de él. «No estoy perdida», respondió Alma, su voz baja pero clara. «Busco la verdad sobre un asunto legal. Mi nombre es Alma». El nombre Alma, Alma, resonó en el amplio vestíbulo. Damián, magnate de 35 años, sintió el peso de su trauma. Había creído que el amor verdadero solo traía ruina, y su obsesión con el control era su defensa. Verla allí, en su territorio, era el destino burlándose de su control. Él, buscando cerrar un acto de caridad, ahora se enfrentaba a una mujer que exigía justicia. Su muro emocional, su fortuna, se sintió de repente como una prisión. Sin revelar que él era el hombre del coche, Damián tomó el control, el único lenguaje que conocía. «Asuntos legales en Herrera suelen pasar por mi escritorio. Acompáñeme». No fue una pregunta, sino una orden. Alma dudó, sintiendo el peligro inherente de seguir a la personificación del poder indiferente, pero su objetivo existencial, recuperar la herencia robada, era más fuerte que su miedo. Aceptó en silencio, su mente ya trabajando en una estrategia de supervivencia. La oficina de Damián, en el último piso, era opulenta y sobria, con vistas a la niebla persistente de Buenos Aires. Una puerta cerrada de caoba que, al cerrarse, la selló en un mundo de poder. Alma le presentó su caso con frialdad y eficiencia, ocultando su desesperación. Damián se sorprendió por su precisión y su falta de súplica. Ella no quería caridad, quería un servicio, y estaba dispuesta a luchar por ello. Él la observó. La veía como un proyecto de caridad, una oportunidad para redimirse de su culpa a través de un tercero. No veía a una mujer, sino a una tarea que podía controlar y resolver con dinero. Pero Alma, al mirarlo, vio más allá del traje impecable. Vio los ojos cansados y distantes, el luto implícito. Ella, la sobreviviente del abandono, sintió una punzada de compasión por el hombre que lo tenía todo, y aún así parecía vacío. Damián propuso un pacto. «Te daré un trabajo temporal como asistente en el archivo legal. Podrás investigar tu caso en las horas libres. El pago será suficiente para que no tengas que pasar frío en la calle». La referencia a su miseria fue un latigazo. Alma sintió la humillación, pero su lógica era inquebrantable. El trabajo era su única vía legal. Ella aceptó, pero con una condición. «No quiero su compasión, señor Herrera. Quiero un trato justo. No necesito su caridad. Mi valor no reside en su lástima». Su respuesta, la armadura de desconfianza en su voz, rompió el protocolo y desafió el cinismo de Damián. Era una bofetada a su arrogancia. El pacto tácito era trabajar sin cruzar la línea de la compasión, solo de la eficiencia. Una guerra silenciosa de miradas y reputaciones había comenzado. Damián la veía como un alma a salvar. Ella lo veía como un medio para recuperar su nombre. La vulnerabilidad oculta de Damián era su necesidad de que alguien lo viera como un hombre digno de ser salvado. La desconfianza de Alma era su propia armadura contra la traición. La tensión era palpable. La niebla de Buenos Aires filtrándose hasta la oficina, creando una atmósfera de misterio y ambigüedad. Alma fue instalada en un pequeño cubículo adyacente al archivo. La puerta de la oficina de Alma se convirtió en la frontera, el muro que separaba su mundo de pobreza y dignidad de su mundo de opulencia y culpa. Ella era eficiente, silenciosa, trabajando con una diligencia que no pasaba desapercibida. El obstáculo social y simbólico era la diferencia de clases. Damián, en la cima de su imperio. Alma, luchando por el derecho a existir sin piedad. La lucha no era por el dinero,
sino por el control. Él la salvaría con dinero, o ella lo salvaría a él con la verdad. El rival y amenaza externa apareció rápidamente. Leandro, el primo ambicioso de Damián. Leandro era el jefe de operaciones, un hombre con una sonrisa fácil y ojos fríos, que estaba orquestando una caída en el mercado que culparía a Damián. Vio a Alma, la nueva asistente, con un interés malsano. «Parece que Damián ha encontrado un nuevo proyecto», comentó Leandro a su jefe, mirando a Alma con desdén. «Un acto de caridad en medio de los archivos. No creo que mezclar la miseria con los negocios sea eficiente». El comentario fue un golpe bajo que Damián ignoró, pero Alma escuchó. Alma, sin embargo, no se inmutó. Su dignidad era una muralla inexpugnable. Ella no era una víctima y no permitiría que el cinismo de otros la definiera. Su objetivo de recuperar su nombre se había entrelazado con una necesidad creciente de probar su valor. Un día, mientras trabajaba tarde, Alma vio a Damián en su oficina. Estaba solo mirando la lluvia fina a través de la ventana. Su postura era de derrota, no de control. Ella vio el dolor, el trauma por la pérdida de su prometida. Fue un atisbo de la humanidad detrás del muro. Esta fue la revelación emocional de Alma. Su dolor era tan grande como el suyo. Damián no era la personificación de la indiferencia. Era un hombre herido, atrapado en su culpa. La cinta rota en su muñeca, un símbolo de su propia herida, la conectó con la suya. La transformación de Alma, de víctima a protectora, había comenzado. Ella regresó a su cubículo, sintiendo que su lucha ya no era solo por un terreno. Era por el derecho a la segunda oportunidad, para ella y para él. El cliffhanger emocional que cerraba el bloque era la pregunta implícita. ¿Podría esta mujer, que había sido salvada por una moneda, salvar el alma que creía perdida del hombre que se la dio? Alma se sumergió en el laberinto de los archivos de Herrera, el olor a papel viejo y tinta desvanecida convirtiéndose en su nuevo aire. Su eficiencia era implacable, era la única forma de mantener su dignidad intacta. Ella no solo organizaba, sino que memorizaba. La transformación de Alma se aceleraba. La superviviente fría y desconfiada se estaba convirtiendo en una estratega silenciosa, cuyo conocimiento de los archivos era su arma. Julian la había comprado con una moneda. Ella le devolvería la verdad que su fortuna había enterrado. Damián, por su parte, comenzó a depender de su eficiencia. Las tardes se volvieron un intercambio de información. Él preguntaba sobre documentos antiguos. Ella respondía con una precisión que lo desconcertaba. La tensión entre ellos ya no era solo de desconfianza, sino de una incómoda admiración mutua. Él admiraba su resistencia, ella su intelecto. Este fue el primer acto de alivio en su relación, el reconocimiento de que eran iguales en mente, aunque no en clase. La presencia de Leandro, el primo, se hizo más frecuente y hostil. Él percibía la creciente influencia de Alma, no como amenaza romántica, sino como una interrupción a su plan de sabotaje. Leandro comenzó a dejar documentos importantes olvidados en los pasillos, buscando probar la incompetencia de Alma. La lucha por el control se intensificó. Leandro quería que Damián la despidiera para recuperar el control sobre los archivos. Un día, Alma encontró a Leandro y a otro ejecutivo burlándose de Damián en un pasillo silencioso, hablando de la gran caída que se avecinaba. Leandro se mofaba de la obsesión de Damián por la eficiencia que ciega al genio. Alma, sintiendo un impulso protector que la sorprendió, se acercó. Si buscan el documento de importaciones del 46, está archivado bajo pérdidas no declaradas, dijo con una voz helada. La confrontación silenciosa fue una confesión. Alma estaba eligiendo un bando, protegiendo a Damián sin que él lo supiera. El gesto de Alma, un acto de lealtad no solicitada, fue un momento de virada emocional sutil. Ella no solo estaba luchando por su
herencia. Estaba luchando contra la injusticia que Damián representaba. Ella entendía que él creía que el amor solo traía ruina, y ella estaba decidida a demostrarle que el verdadero peligro no era el amor, sino la soledad. Una noche, la niebla helada se convirtió en una lluvia torrencial. Alma, agotada por su doble jornada, trabajo y búsqueda de su herencia, se quedó dormida en su cubículo, su cabeza apoyada sobre los archivos, la cinta de seda rota y deshilachada contra su mejilla. Damián, haciendo su ronda nocturna, la encontró. Se detuvo. No había ira, solo una profunda tristeza. Damián, el tirano de la eficiencia, no la despertó. En un acto de ternura fugaz y completamente fuera de su personaje, tomó su abrigo impecablemente cortado y la cubrió con él. El gesto fue una pequeña revelación. Su dinero no era solo una muralla, también era un escudo. Al irse, Damián miró la cinta rota. Entendió, de manera no verbal, que el valor de ella no se compraba ni se vendía. 10 parágrafos. Después, Alma se despertó con el calor del abrigo de Damián. La revelación emocional fue profunda. Él no era el indiferente que ella creía. Su dolor estaba tan grande como el suyo. Este acto la obligó a ver más allá de la armadura de su fortuna. Ella, de víctima, se estaba convirtiendo en protectora del hombre detrás del imperio. Damián, a partir de ese momento, la trató con una deferencia incómoda. Su muro de cinismo se estaba erosionando. Él comenzó a preguntarle sobre su vida, no por compasión, sino por genuino interés. «Alma», preguntó una mañana, mirando el contraste entre su vestimenta sencilla y la opulencia de la oficina. «¿Por qué es tan importante ese terreno? Es solo un pedazo de tierra sin valor». Ella, con una sinceridad brutal, respondió: «No es tierra, señor Herrera. Es el nombre de mis padres. Es la prueba de que existimos con dignidad, sin deberle nada a nadie. Algo que el dinero no puede comprar». Su respuesta fue un microgancho que golpeó directamente el trauma de Damián. Él, que creía que todo se compraba, se enfrentaba a una verdad innegable. La puerta de la oficina de Alma se había convertido en un campo de batalla simbólico. Leandro la rondaba, tratando de coaccionarla con insinuaciones sobre su pasado en la calle. Su amenaza era revelar su miseria, pero Alma lo enfrentó con una dignidad que superó la vergüenza. Su objetivo era recuperar su nombre. Una tarde, la lluvia o niebla se intensificó hasta convertirse en una tormenta eléctrica. Poder se cortó en el edificio, dejando solo la luz parpadeante de las velas de emergencia. Damián y Alma estaban solos en la oficina, la atmósfera cargada de electricidad y secreto. Damián encendió un pequeño calentador y preparó un mate cocido, la bebida tradicional argentina. Fue un momento de intimidad inesperada. Compartieron el mate, sus manos rozándose sobre la taza humeante. Él no explicó, solo sugirió con su silencio que era un momento fuera de la jerarquía de la empresa. En ese silencio, él le preguntó: «¿Qué es lo que te hace sonreír, Alma? No por lo que consigues, sino por lo que eres». Fue la primera vez que la vio como una persona, no como un proyecto. La pregunta fue un punto de virada emocional crucial. Alma sonrió, no por la pregunta, sino por la humanidad detrás del muro de Damián. Recordar el jardín de mis padres, no por su belleza, sino porque allí el sol era honesto, sin el juicio de la niebla. La respuesta fue poética, pero con ritmo de habla y sonido, reforzando la emoción. Julian se dio cuenta de que su dinero, su imperio, solo le traía soledad. Alma, sin dinero, poseía una riqueza de espíritu que él envidiaba. La fuerza de separación, el miedo de él a amar de nuevo, estaba siendo erosionada por la verdad simple de la dignidad de ella. Leandro, impaciente, comenzó su movimiento. Desvió grandes sumas de dinero, culpando a Damián por ineficiencia. Su objetivo era desestabilizar la empresa y obligar a Damián a renunciar, revelando un secreto
familiar que podría destruir su nombre. Alma, al revisar los archivos, encontró discrepancias en las cuentas de Leandro. Se dio cuenta de que su lucha por su herencia era insignificante comparada con el peligro que corría Damián. Su transformación a protectora estaba completa. Ella empezó a trabajar en la oficina por las noches, buscando la prueba incriminatoria. La alternancia entre frases cortas e intensas mantenía la tensión. Papel, tinta, mentiras. La verdad estaba escondida, el peligro, cerca. Damián, notando su agotamiento, le ofreció más dinero. Ella se negó. «No es por dinero, Damián», dijo, usando su nombre por primera vez. «Es por el honor». Su respuesta lo forzó a ver que el verdadero valor no se compra ni se vende. Encontró una carta comprometedora en un archivo muerto. Era una confesión de un antiguo socio de Leandro que implicaba al primo en un fraude. La carta era la llave del desastre. Alma la guardó, sabiendo el riesgo. La vulnerabilidad plus injusticia se entrelazaban, ella injustamente abandonada, él injustamente culpado por el accidente, ambos luchando por el derecho a ser vistos sin prejuicios. Julian, en un raro momento de apertura, le confió: «Mi culpa es mi castigo, Alma. El dinero es la prisión. Mi prometida la perdí por mi arrogancia». Él había abierto su corazón. Ella era la única que conocía la verdad de su dolor o trauma. Alma, sintiendo la carga de la carta en su bolsillo, decidió que su lucha por el terreno podía esperar. Su nueva lucha era por el alma y el honor de Damián. La niebla seguía allí, pero la verdad que compartían era una luz. Leandro, sospechando que Alma había descubierto algo, se volvió más agresivo. Intentó entrar en el archivo después de horas, pero la puerta cerrada de Alma lo detuvo. Era la frontera, el muro que ella había construido. El estilo poético se mantuvo. El carbón ardía, pero su alma se encendía. La verdad tenía un precio, la lealtad, un eco eterno. La pausa natural ocurrió cuando Damián la miró, sus ojos llenos de una intensidad innegable. Damián, viendo el cambio en Alma, se dio cuenta de que ella era la única que lo veía sin juzgar su fortuna. Su transformación a hombre de corazón estaba en pleno apogeo. La cinta de seda rota, su símbolo de la humillación, se había convertido en un nudo de fuerza, un recordatorio de que su caída en desgracia la había hecho más fuerte, no más débil. La revelación gradual fue que el proyecto de caridad de Damián se había convertido en su propia salvación. Él ya no la controlaba, ella era su guardiana. El sonido de un coche desconocido deteniéndose tarde en la noche era el microgancho narrativo que anunciaba el peligro inminente. Leandro estaba a punto de dar su golpe final. Damián le dijo a Alma que se fuera, que se llevara el dinero y se salvara. «No tienes que hacer esto, Alma. No me lo debes». Pero ella se negó. Ella no elegiría sobrevivir a expensas de su honor. Ella le mostró la carta. «Esto es lo que él busca. Y lo voy a proteger, Damián». La revelación fue explosiva. Damián se quedó sin aliento, viéndola arriesgar su vida por su honor. La jornada de ambos había subido de tensión, nunca estabilizada. El clímax era inminente. El caos estaba a punto de irrumpir en la eficiencia controlada de Damián. El olor a carbón quemado y lluvia fina de Buenos Aires se transformó en un olor a peligro y ceniza. Damián se levantó, su aspecto impecable por primera vez perturbado. «Él va a incendiar la evidencia». La frase corta y dramática. Alma asintió. «Entonces recuperaremos la carta, Damián, juntos». Su pacto tácito había explotado en una alianza de vida o muerte. El minimarco de tensión final del desarrollo fue la aceptación mutua del riesgo. Damián miró la puerta. El muro de la mansión que estaba a punto de ser atacado. Él no huiría. Alma se ató la cinta rota con más fuerza. La dignidad no era algo que se compraba, era algo por lo que se luchaba. El sonido de la alarma de incendios, un grito agudo en el silencio, anunció el clímax.
El desarrollo terminaba con la urgencia del fuego, la necesidad de actuar. El caos silencioso estaba a punto de comenzar. Damián y Alma corrieron hacia el archivo. La puerta de la oficina se cerró detrás de ellos, el último refugio antes del fuego. Leandro había forzado una tubería de gas en el archivo. El incendio controlado estaba en marcha, orquestado para destruir pruebas de fraude y culpar a Damián. El olor a humo y a papel quemado inundó el ambiente. El clímax había comenzado. Alma tomó la mano de Damián. No había miedo, solo determinación. El clímax había comenzado. Damián, por primera vez, no pensó en la eficiencia, sino en la supervivencia de ella. La transformación había llegado a su punto más alto. El fuego se extendía, el brillo rojizo chocando con la oscuridad de los archivos. La narrativa visual era pura tensión. La pregunta emocional implícita se hizo fuerte. ¿Arriesgarías tu vida por el hombre que te humilló, pero te salvó? La lealtad de Alma era la recompensa emocional de Damián. Él había perdido su alma. Ella se la devolvería en el fuego. El gancho inmediato del inicio se había transformado en un lazo inquebrantable de honor y peligro compartido. El aire dejó de ser aire. Era humo espeso y ceniza hirviente. El hedor a papel quemado y tuberías rotas se tragó el silencio de los archivos, transformando la eficiencia de Herrera en un infierno controlado. El ritmo aumentó drásticamente. La respiración se hizo corta y superficial. El fuego, orquestado por Leandro, ardía con una intensidad roja y naranja, lamiendo los estantes de madera y envolviendo las pruebas del fraude. Damián estaba atrapado. Su obsesión por el control no podía contener el caos de las llamas. Su traje impecable ya estaba manchado de ceniza. La puerta cerrada del archivo, la frontera de su mundo, se convirtió en una pared de llamas. Damián se quedó paralizado. Su trauma por el accidente pasado, donde perdió a su prometida, regresó con fuerza. El fuego, el caos que no podía controlar, era su miedo más profundo manifestado. El dilema se transformó en algo visualmente intenso, su vida contra su honor. En medio del caos, él seguía siendo el hombre de negocios, buscando la única carta que incriminaba a Leandro y lo salvaba a él. Alma lo vio dudar. Damián, el magnate, el hombre de control, estaba siendo derrotado por su propia culpa. El fuego era su castigo. Ella, de víctima a protectora, sabía lo que tenía que hacer. Su única elección moral era arriesgar su vida, la libertad que tanto le había costado obtener, para salvar el honor del hombre que la había sacado de la calle. Ella avanzó hacia la pared de llama, su voluntad de hierro forzada por la dignidad. Leandro, al otro lado de la sala, emergió de la cortina de humo con una sonrisa de triunfo cruel. Vio a Damián atrapado y a Alma avanzando hacia el peligro. «Déjala, primo. Ella es solo la limosna que te diste a ti mismo. Deja que se queme con tus mentiras». El diálogo corto y devastador golpeó la culpa de Damián. Damián, al ver a Alma dirigirse a la zona más ardiente, donde estaba la carta comprometedora, gritó suplicando, el sonido de su voz quebrado por el humo y la desesperación. «No, Alma, sal, no lo valgo». Su grito fue la revelación de su alma. Él, el hombre de la fortuna, se creía indigno de ser salvado. Ella no respondió con palabras, solo con la acción. Se lanzó hacia el fuego. El alto impacto visual y sonoro fue la imagen de Alma desapareciendo tras las llamas. Su cinta de seda rota y deshilachada ahora cubierta de ceniza, el símbolo de su dignidad sometido a la prueba final del fuego. Ella no buscaba salvar solo la vida de Damián, sino el honor que él había perdido. Damián intentó seguirla, forzando su cuerpo a moverse, pero el humo lo asfixió. Él se derrumbó, su rostro un reflejo de su trauma. La mezcla de descripciones físicas, humo, asfixia, calor intenso, con la emoción interior, culpa, pánico, era la clave de este clímax. Cada línea debía
Pulsar. Alma encontró la carta, su borde ya chamuscado, en el último archivador. El caos silencioso en sus ojos era la determinación. Su objetivo, que inicialmente era recuperar un terreno, se había transformado en proteger un nombre y un alma. Ella estaba arriesgando su vida por un hombre que creía que todo se compraba. Ella salió de la pared de llamas, tambaleándose, tosiendo, pero con la carta apretada en su puño. Su ropa humeaba. El contraste de su fragilidad física con su fuerza moral era la catarsis emocional del momento. Al verlo a Damián en el suelo, Alma se arrodilló a su lado, sosteniéndole la cabeza. Las lágrimas contenidas se mezclaron con el hollín en su rostro. Su voz era ronca, un susurro, pero firme. Yo ya perdí mi nombre, tú no perderás el tuyo. La frase fue el pico del enfrentamiento. Ella eligió el honor de él sobre su propia supervivencia. Leandro, al ver la carta en la mano de Alma, gritó de frustración. El sonido final fue el del rugido del fuego que se había salido de control, consumiendo las pruebas que él quería esconder. La traición del primo había sido expuesta por la lealtad inesperada de la mujer que él había despreciado. Damián tosió, abriendo los ojos. Vio el rostro de Alma, sucio y determinado. Vio la carta. Se dio cuenta de que el verdadero valor no era el dinero, sino el amor y el sacrificio. La transformación de Damián se completó en ese instante, de cínico a un hombre que se sentía digno de ser salvado. La intensidad del fuego obligó a Leandro a huir, su plan frustrado. El conflicto externo estaba resuelto. El conflicto interno de Damián, su culpa, había sido purificado por el sacrificio de Alma. Damián forzó su cuerpo a levantarse, ayudando a Alma a salir del archivo. El ritmo rápido se mantuvo por la huida del fuego. El acto de salvarse mutuamente fue la culminación de su alianza. En el pasillo, lejos de las llamas, Damián la abrazó, no por pasión, sino por gratitud y una verdad profunda. Él se dio cuenta de que ella era la única que lo veía más allá de su dinero, su silla de ruedas y su culpa. La recompensa emocional era la vida y la verdad. La lluvia fina de Buenos Aires, que no cesaba, se convirtió en el elemento de purificación. El fuego había consumido la mentira. La lluvia lavaba la ceniza. Cada línea pulsaba con el alivio post-clímax. Alma le entregó la carta a Damián. Su honor está a salvo. Ella no pidió nada. Su dignidad estaba restaurada por su acto. Él, con la mano temblando, tomó la prueba. La catarsis fue total. El hombre que le había dado una moneda en la niebla había recibido su alma a cambio. Damián miró a Alma. La suciedad y la ceniza no podían ocultar el brillo furioso de sus ojos. Me salvaste, pero me enseñaste el precio de una segunda oportunidad. El amor había encontrado su camino a través del sacrificio. La puerta cerrada del archivo estaba rota, un símbolo de que el muro de su secreto se había derrumbado. El gancho implícito para el epílogo era la reconstrucción de sus vidas. El silencio emocional se instaló. La alarma de incendios, finalmente silenciada. La ciudad de Buenos Aires respiró de nuevo, envuelta en su niebla familiar. Alma se apoyó en él, sintiendo el latido de su corazón bajo el traje arrugado. Su lucha no fue por riqueza, sino por el derecho a existir sin piedad. Ella lo había conseguido. Damián, sosteniéndola, sintió el peso de la cinta rota en su puño. Era el símbolo de la mujer que lo había amado lo suficiente como para arriesgarlo todo. El clímax culminó en la unión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad. Él había comprado su vida con dinero. Ella había comprado su honor con sacrificio. La revelación gradual fue que la verdadera herencia de Alma no era un terreno, sino la fuerza moral que ella le había dado a Damián. La pausa natural se dio cuando Damián la besó en la frente, un gesto de profunda reverencia, no de pasión. El fuego se había extinguido.
La niebla se dispersaba lentamente. El final simbólico estaba cerca. Ambos salieron del edificio, dejando atrás el caos y la mentira, listos para enfrentar la inestabilidad de la ciudad juntos. Alma miró a Damián. La sensación general era: no puedo dejar de escuchar. El impulso de la acción dio paso a la introspección del epílogo. Un año después del incendio, la opulenta Buenos Aires aún estaba envuelta en una neblina de inestabilidad, pero la oficina de Herrera había sido reconstruida. Leandro había sido desenmascarado y la empresa estaba tocada, obligada a una reconstrucción dolorosa. El cierre fue agridulce. Damián había salvado su nombre, pero había aprendido que no todo se compra con dinero. Alma, por su parte, había recuperado legalmente su pequeño terreno, honrando la memoria de sus padres, pero eligió no volver. Su destino ya no estaba en la tierra, sino en la reconstrucción del hombre que había rescatado. El sol débil del invierno brillaba a través de la gran ventana. Ya no había la pesadez de la niebla, ni la oscuridad de las velas, solo una luz franca. Alma y Damián estaban en la antigua oficina de él. Su vestimenta era más relajada. La eficiencia seguía allí, pero había sido templada por la humanidad. Damián se acercó a Alma. Su mirada ya no era distante, sino cálida y atenta. Sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un broche de oro sencillo, pero elegante. «Esto», dijo Damián, su voz baja y emotiva, «es para que sujetes tu cinta. No para reemplazarla, sino para honrar la fuerza que te dio». Era el símbolo de su unión, la riqueza oro al servicio de la dignidad, cinta rota y reparada. Alma tomó el broche, sintiendo el peso del oro. Ella lo usó para sujetar su cinta de seda rota, ahora limpia de ceniza, a su cuello. El símbolo evolucionó. La humillación se había transformado en una medalla de honor. Ella se había convertido en la socia de Damián, no solo en la empresa, sino en la reconstrucción de sus vidas. Damián, el hombre que creía que el amor era ruina, había aprendido que controlar a los demás es inútil si no puedes controlar tu propia soledad. Alma, sin saberlo, lo había liberado. La transformación de Damián a hombre de corazón era completa, un reflejo de su propia redención. La puerta de la antigua oficina de Damián ya no era la maciza caoba que simbolizaba el muro y el destino bloqueado. Había sido reemplazada por una puerta de cristal esmerilado, abierta de par en par, mostrando una única mesa de trabajo compartida para dos. No más jerarquías, solo una asociación. «El imperio seguirá, Alma», dijo Damián con una sonrisa genuina, «pero ahora es nuestro, reconstruido con la verdad, gracias al precio que pagaste». Él se refería a su sacrificio, el arriesgar su vida en el incendio. Ella lo miró, su dignidad inquebrantable. «El precio, Damián, fue arriesgarme a ser yo misma, y por primera vez no tener miedo de ser vista», replicó Alma. Su objetivo de existir sin piedad se había cumplido. El silencio emocional era de absoluta paz y entendimiento. Mutuo. Se levantaron de la mesa. El último acto de la narrativa visual fue el más significativo. Juntos, Damián y Alma caminaron hacia la puerta abierta, sus siluetas enmarcadas por la luz del sol débil. El símbolo de la puerta se había transformado de muro a portal. El final simbólico y satisfactorio era su salida, dejando atrás la culpa, el cinismo y la desesperación, sin importar las inestabilidades del mercado. La última frase simbólica y memorable resonó en el aire, el eco de su viaje. Porque en el gran juego del destino, él le dio una moneda en la neblina, y ella le devolvió el alma que creía perdida para siempre. Ambos cruzaron juntos la puerta, sabiendo que el precio de salvar al otro fue arriesgarse a ser uno mismo. El sol débil de Buenos Aires iluminó el broche de oro, el símbolo de que la dignidad de una mujer había conquistado la fortuna de un magnate. Si esta historia de sacrificio y redención tocó algo en ti,
Cuéntame en los comentarios. ¿Arriesgarías tu nombre en Por Amor o elegirías sobrevivir a solas? Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra dignidad para saber que compartimos la esperanza de una segunda oportunidad.